Buenas noches, profesora Carla Tejada. Soy la alumna Ámbar Ruyer. Este es el curso de señalética con NRC 2439. En esta oportunidad voy a realizar las preguntas de manera individual. En un principio estuve realizando este trabajo con el compañero Jordan Iparraguirre, pero no ha dado respuesta alguna y decidió abandonarme a último minuto. Así que voy a finalizarlo sola. Voy a decir las preguntas y las voy a responder simultáneamente. Gracias. La primera pregunta es, ¿por qué razón se está interviniendo el parque? Bien, la primera razón es porque no tenía una identidad clara, tampoco tenía una línea gráfica. De hecho, al momento de hacer el observatorio me di cuenta de que tenía varios logos del distrito de Miraflores. En segundo lugar, tampoco había una línea gráfica con respecto a los iconos, a los pictogramas. Muchas señalizaciones estaban también deteriorados, situados en cualquier lado, manchados, maltratados, y porque creo que es una buena forma de poder generarle una identidad al parque para que las personas lo recuerden y sepan en dónde están, y si en algún momento deciden regresar, pues ya tienen como el recuerdo fotográfico, por así decirlo, para que ellos puedan volver. Además que es un parque pequeño y no se vería más atractivo visualmente también. La pregunta número 2 es, ¿qué es lo que crees que es esencial a nivel de señalética para este tipo de espacios? Pues considero que lo esencial es poder orientar a las personas cuando hayan servicios, cuando hay servicios. En este caso hay 3 servicios, que es el del reciclaje, el área de canes y el mini gimnasio. Entonces, cuando una persona llega es importante que sepa dónde está cada espacio, las normas también del parque, como por ejemplo si el perrito puede pasear con correa, sin correa, el cuidado de las plantas, el cuidado de los espacios en los que vas a estar haciendo alguna actividad. Entonces considero que esos factores requieren de una señalética para mantener un orden, una orientación y poder ayudar a la persona o al visitante que ha llegado a ese parque. La pregunta 3. ¿Crees que la señalética de prevención debería ser obligatoria en los parques? Sí, definitivamente es importante, porque si bien es cierto el parque es un espacio abierto en donde no debería de haber como peligros y todo eso, sin embargo el mismo parque tiene como áreas o zonas en las que puede haber algún accidente, como por ejemplo las cajas de energía o las cajas de agua que están en el suelo, o por ejemplo si el parque está situado de repente alrededor de avenidas con bastante flujo de autos. Las personas pueden estar atentas, pueden reaccionar a tiempo si es que ven una señal o una señalización que les recuerde qué es lo que está sucediendo, en qué espacio están, ¿no? Además que debido a los sismos o temblores que tiene pues Lima, también eso requiere de una señal en donde uno pueda saber a dónde tiene que dirigirse para poder sentirse seguro, o entre otras cosas. Pregunta 4. ¿Qué tipo de señales se desarrollaron en el parque elegido y por qué? Bien, las señales que he desarrollado son de orientación, reguladoras y de servicios. Al no tener una línea gráfica correcta, entonces se hizo una propuesta completamente diferente, ¿no? Moderno también, pero además simple de poder identificar. Las razones: uno, porque no tenía
no había una línea gráfica. 2, porque requerían de mantenimiento. Perdón. Y también para que haya una identidad en el parque y para que se vea más ordenado y generarle también un buen guía o orientar correctamente al visitante. La pregunta 5. ¿Crees que es importante crear una identidad visual en un espacio público como un parque? ¿Por qué? Sí, claro que sí, por supuesto. Como mencioné anteriormente, la identidad es algo importante porque es la imagen del municipio, de la municipalidad, del distrito. Entonces, si llegas a un parque que está sin mantenimiento, sucio, con señaléticas deterioradas, maltratadas, pintarrajeadas, que tienen una línea gráfica en un lado, otra línea gráfica en otro lado. Entonces cualquiera piensa de que en ese distrito no se hacen cargo de sus espacios públicos, que no se preocupan por las personas que viven ahí o por las personas que llegan a visitar. Entonces es más que todo eso, es la cara, la imagen del distrito al que uno está llegando y obviamente uno quiere sentirse cómodo en el espacio en el que está, ¿no? Y sobre todo que sea un espacio limpio, ordenado y con ciertas normas que cumplir, que es así como funciona el sistema. La pregunta 6 es, ¿qué puntos se deben considerar para definir el estilo de pictogramas que se usará en un proyecto? Bien, para empezar, que tengan la misma línea gráfica, que mantengan una paleta de color acorde a la de la municipalidad o a la que ya de repente está propuesta, que sea claro también, que sea fácil de identificar y de visualizar para la persona que va a ver la señalética y que se vea nítido también. La pregunta 7. ¿Qué puntos se deben considerar al elegir la cromática y combinaciones de color para el proyecto? ¿Consideras que la combinación elegida en tu proyecto es adecuada? ¿Por qué? Pues los puntos a considerar para elegir la cromática, pues es más que todo ver también el color del logo de la municipalidad. Eso es un gran guía, de hecho eso es lo que yo hice. Vi que la municipalidad de Miraflores tenía ya un logo, obviamente me basé en el último logo y ya tenían una paleta de colores, entonces a partir de esos colores yo empecé a crear las señaléticas, ¿no? Y bueno, yo considero de que los colores que he elegido pues son los correctos porque son los que representan el distrito de Miraflores. Pregunta 8. ¿Por qué es necesario construir nuestro icono o pictograma utilizando una grilla o retícula? Bueno, es importante porque hay que considerar de que la señalética, bueno, los pictogramas deben tener un mismo tamaño, un mismo grosor. Entonces con una retícula o una grilla puedes ayudarte a que eso se cumpla. Además que es mucho más fácil de poder construir los pictogramas cuando tienes una grilla. Pregunta 9. ¿Por qué razón crees que es importante hacer la medición adecuada dentro del espacio? ¿Desarrolló tu grupo una toma de medidas o proporciones? Perdón. Bueno, yo considero que es importante porque, bueno, para empezar, todas las personas tenemos distintas alturas, hay personas chiquitas, hay personas muy altas, pero creo que es importante de que las estructuras tengan una medida estándar tanto para las personas bajas como para las personas altas y que se puedan sentir cómodas también para poder leer o identificar la información que te está brindando esa señal, ese cartel. Bueno, desarrolló tu grupo una toma de medidas. Yo sí, al momento de hacer la exploración del parque, sí realicé unas medidas, medí la distancia entre el panel y la superficie. Claramente para mí en algunos momentos fue un poco más difícil, sobre todo para
señalizaciones de seguridad que están bastante altas. Entonces ahí fue un poco más complicado. Entendí de que si son tan altas es porque algunas señales son también para personas que están dentro de los autos o dentro de camiones. Entonces los camiones siempre están a una altura más alta. Y bueno, eso. Eh, la pregunta 10. ¿Por qué crees que es necesario realizar un plano técnico de las medidas de las señales, distancias, materiales de impresión y sujeción? Bueno, es importante realizar ese plano técnico porque esa información es la que se la vas a dar al área que se va a encargar a fabricar el cartel, y ellos necesitan saber de qué material va a ser, de qué tamaño va a ser, em, a qué distancia, porque ya se hacen una idea de cómo hacer la señalética. Es el único guía que ellos tienen para poder realizar correctamente el trabajo que le están pidiendo. Bueno, pregunta 11. ¿Por qué es necesario realizar un plano y descripción detallada de las medidas y espacios de los elementos que van dentro de la señal? Bueno, para empezar es porque es lo más básico para poder hacer una correcta diagramación. O sea, la diagramación es lo que te da el orden y la atracción visual hacia una señal o cualquier tipo de panel, ¿no? Segundo, porque de esa manera también puedes identificar mejor cada elemento que está dentro de la señal y qué es lo que dice o qué función cumple. Entonces visualmente eso suma bastante, porque si no las personas no podrían entender nada, lo verían todo muy desordenado, una cosa en un lado, otra cosa en otro lado, de un tamaño. Es importante también las jerarquías. Por eso hay que considerar las medidas, porque en base a eso tú vas eligiendo qué es lo que vas a priorizar según lo que quieres que vea la persona o el visitante. Pregunta 12. ¿Consideras necesario realizar un brief o crees que con tomar notas, fotos y videos es suficiente para iniciar el proyecto? Yo sí considero que es importante el brief porque las notas se te pueden perder, las fotos también se te pueden perder, o puedes ver la foto pero probablemente te quedas como que ¿por qué tengo esta foto? ¿No? O sea, la memoria es muy frágil. Entonces el brief te da toda esa información que tú necesitas y está a la mano. Si por A o B te olvidaste de algún detalle o recordaste una cosa pero no la otra, entonces tienes el brief, que es tu soporte para poder recordar cosas, para poder agregar información. Y más que todo eso, ¿no? Te ayuda también a conocer bien el proyecto que estás manejando. Así lo puedes tener a la mano siempre. Pregunta 13. ¿Para qué sirve el manual de señalética? ¿Quiénes son las personas que lo utilizarán? Bueno, el manual de señalética sirve para los diseñadores gráficos, porque ellos son los que ven todo lo que es el tema de la diagramación, la paleta de colores, pueden corregir cosas si es que algo no se ve bien, o si es difícil de entender. Ellos son los que lo realizan, ¿no? En segundo lugar, también los diseñadores de interiores, porque ellos son los que van a prácticamente como armar todo el espacio en 3D o un boceto antes de ponerlo todo en el parque. Entonces necesitan esa información para poder elegir, para poder guiarse según los elementos y las medidas que tienen, porque tienen que hacer el comparativo junto con el espacio del parque o del lugar al que tengan que hacer la señalización. Y bueno, los fabricantes de señaléticas también necesitan esta información, porque ahí tienes las medidas, ahí tienes la paleta de colores, tienes los textos, la tipografía. Entonces con eso ellos tienen todo ese guía, toda esa información. Entonces pueden hacer correctamente el trabajo o la fabricación de las señaléticas. Así tienen el guía ahí para ver si lo están haciendo bien o mal. La pregunta 14. ¿Crees que es necesaria la señalética inclusive en los parques y espacios externos?
la usaron en tu proyecto? Menciona 4 ejemplos. Bueno, yo sí considero que es necesaria la señalética, tanto en parques o en los espacios externos, porque es un orden. Te ayuda a orientarte por si estás perdido, si estás en un zoológico, estás en un parque recreativo, obviamente pues te vas a querer guiar de manera rápida y efectiva, entonces te dan un mapa en la entrada y pierdes el mapa y de ahí cómo haces para ir al baño, cómo haces para ir al restaurante o lo que fuera. Entonces la señalética es bastante importante porque te ayuda a orientarte y además también existen señaléticas reguladoras que ayudan a mantener un orden, ¿no? Si las usamos en mi proyecto, sí, por supuesto. He creado justamente las señaléticas para poder generar todo lo que acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Para que las personas se sientan cómodas y no se pierdan en donde están, por más que el parque sea chiquito. Y la pregunta número 5 y la última es, ¿para qué sirve un plano de ubicación? ¿Cuál es su principal objetivo y qué debo tener en cuenta al diseñarlo? Menciona 4 puntos relevantes. Bueno, para empezar, porque una persona cuando llega a un espacio pues quiere saber qué es lo que hay en este lugar, ¿no? Entonces el plano te ayuda a identificar qué servicios hay, dónde se encuentran ciertos servicios o ciertas áreas, entonces todo eso está en el plano. También las salidas, los ingresos, los puntos de encuentro o puntos de seguridad por si sucede algún accidente, algún sismo, algún terremoto, lo que fuera. Entonces creo que el objetivo principal es ese, ¿no? Brindarle esa orientación al visitante en el espacio exterior, en este parque, ¿no? Y que sepa en dónde se encuentra cada sitio, cada lugar. Cosas a tomar en cuenta al diseñarlo, bueno, tiene que ser claro, fácil de entender, con una paleta de colores que sea resaltante también, que haya contraste de fondo con el texto o con los elementos que se han puesto en el plano. Y bueno, la buena diagramación, ¿no? Porque eso te ayuda a poder identificar mejor los elementos que están en el plano, y la jerarquía también es bastante importante porque en base a eso la persona se hace una idea de qué es lo que tiene que ver primero, qué es lo que tiene que ver segundo, tercero y cuarto. Bien, muchas gracias profesora Carla. Aquí están las 15 preguntas y hasta una próxima.